Siguiendo nuestra serie de estudios sobre personajes bíblicos, hoy quería empezar a compartir un poquito sobre este profeta que es muy conocido, ¿no? Sus historias son muy conocidas, el profeta Elías. Primera de Reyes 17, 1 a 6. Y el tema que tenemos hoy es un tema más introductorio. No vamos a explorar demasiado los hechos de la vida de Elías hoy, sino que intentemos hoy conocer mejor a este personaje. Y el tema entonces es Elías, la dramática aparición del profeta. El texto que acabamos de leer, Primera de Reyes 17, pues se encuentra inmediatamente después del relato acerca del gobierno de Acab, rey de Israel. Un gobierno que se resume por la afirmación de que Acab hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Eso lo tenemos en el capítulo 16, versículo 30. Era muy malo, ¿no? Ha sido un rey bastante malo. La secuencia de los relatos sobre los reyes del norte, o sea, de los reyes de Israel, nos muestra cómo se apartaron de Dios y de su palabra. Y están marcados por una especie de ineficacia de unos pocos profetas verdaderos. No es porque eran profetas verdaderos que eran eficaces en su ministerio. Eran totalmente ineficaces. ¿Por qué? Porque los reyes no les hacían caso. Mientras que se nota a lo largo de esos relatos una creciente presencia de falsos profetas. Los que solo dicen lo que los reyes y otros quieren oír. Por eso, al llegar a este capítulo 17, vemos cómo la aparición de Elías en el reino del norte ha sido tremendamente dramática. Él entra en la esfera pública de Israel durante una de las horas más oscuras de su historia. Y basta con seguir leyendo los siguientes capítulos para darnos cuenta de la gran importancia para Israel en ese deplorable estado en que se encontraba la llegada del profeta Elías. En Israel en esa época se vivía toda clase de corrupción y maldades por parte de los reyes. La proliferación de profetas profesionales, ¿no? Los que solo profetizaban conforme a los intereses personales de reyes, de gobernantes, la introducción del culto a Baal, ¿no? Hace poco Felipe nos explicó un poco acerca incluso del significado del nombre Baal como Señor, el gran opositor de Dios, pues Acab permite, y los demás reyes también permite, la introducción del culto a Baal cuando se declaraba llanamente que Baal vivía y que Yahvé o Jehová había cesado de existir. Ese era el gran confronto. Se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Todo vive, menos Dios. Dios está muerto, ¿no? Dios puede que alguna vez en el pasado haya existido, pero hoy está absolutamente muerto. Ese era el concepto y el contexto religioso de esos días. Baal vive. Jehová, Yahvé, Dios, pues ha cesado de existir. Y en cuanto a todo eso, parece una perfecta descripción no solo de nuestros días, sino que del corazón de muchos de nosotros también. En medio a tanta oscuridad espiritual, a medio a tanta corrupción política y económica, y a medio a una tan profunda degradación moral, en medio a todo eso aparece de repente así, ¿no? En la escena pública de Israel, como de la nada, con un repentino dramatismo, aparece un testigo fiel a Dios. ¿Qué puede hacer un testigo fiel a Dios en una sociedad caótica, depravada, corrompida, espiritualmente oscura? ¿Qué puede hacer un testigo fiel a Dios? ¿Qué puede hacer un testigo fiel a Dios en nuestro mundo hoy? ¿Qué puede hacer? ¿No? Pero surge sorprendentemente
como de la nada. Surge también de forma solitaria, absolutamente solitaria, no había otro. Era Elías contra todos los demás, no había otro, ¿no? Este inicio del capítulo 17 nos revela a un profeta ilustre que fue levantado por el Señor durante el reinado del más impío de los reyes de Israel, que tras una secuencia histórica de reyes impíos, toda la luz de la palabra de Dios se había extinguido y toda voz de testimonio divino había sido acallada. La muerte espiritual se había extendido por todo el reino de Israel y no había ni siquiera un testigo hablando del arrepentimiento y de la vuelta a Dios y a su palabra. Así de repente llegamos al capítulo 17, que empieza con palabras muy interesantes. Empieza diciendo lo siguiente: ahora bien, o entonces, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Elías irrumpe dramática y abruptamente, como cortando la situación degradante de su época con un testimonio de la palabra de Dios. Dios, con mano firme, levantó para sí ante el rey Acab y ante su pueblo a un profeta poderoso. Poderoso porque era fiel al Señor. Un profeta dispuesto a testificar la verdad de Dios a un pueblo que antes había sido creyente, en un pasado muy distante. Había sido creyente. Su tradición, sí, venimos de un linaje de creyentes, ¿no? Todo eso era historia, ¿no? Pero que ahora ya no era creyente. Ahora se trataba de un pueblo absolutamente pagano. El Señor levantó a un profeta dispuesto a asumir las duras consecuencias de predicar a personas que vivían entregadas a la más densa oscuridad. El desafío que le vino encima a Elías es el mismo desafío que el Señor nos da a mí, a ti, a todos nosotros hoy. Pero ¿quién era ese profeta Elías? Pues la verdad es que lo que sabemos de él es lo que leemos en la Biblia acerca de su vida profética, de este momento de su aparición en el escenario de Israel en adelante. La vida anterior de Elías nos es absolutamente desconocida. De sus orígenes apenas tenemos información. Únicamente se dice que era un Tisbé. Tisbé no es un lugar, parece que es nombre de un pueblo de Israel, pero no. Él era un Tisbé, no de Tisbé. Él era un Tisbé, o sea, Tisbé es una palabra que tiene que ver con gente que se trasladó de un lugar a otro con el objetivo de poblar ese nuevo lugar, ¿vale? Eran como los pobladores de una nueva región. Él era uno de esos que fueron trasladados, o él, o sus padres, o sus abuelos. Él viene de una familia que se trasladó de un lugar a otro para poblar la región de Galaad. Así que no sabemos mucho de dónde venía su familia, posiblemente de la tribu de Gad, o de la tribu de Manasés, que era más o menos lo que estaba más cerca de por ahí, pero tampoco eso es especulación, no se sabe. Es lo único seguro que sabemos de su vida anterior a su levantamiento como profeta, que él había sido o pertenecía a una familia que se trasladó de un lugar a otro para poblar ese otro lugar. No se sabe nada más. No se sabe nada de sus padres, ni de su pueblo de origen, ni a qué se dedicaba antes de ser profeta, ni tampoco su edad al ser llamado por Dios al ministerio profético. No sabemos nada de eso. Y justo esa falta de información acerca de su origen y la manera repentina en que se relata su aparición en la época más oscura vivida por Israel
es que le da ese carácter dramático a su aparición aquí en el capítulo 17. Y de alguna manera lo podemos comparar con el sacerdote Melquisedec. ¿Os suena Melquisedec de los días de Abraham? ¿No? Pues al igual que Melquisedec, el principio y el final de su historia han sido ocultados por los escritores bíblicos. O sea, en el caso de Melquisedec, se sabía que era rey y sacerdote de Salem, donde futuramente estuvo o está la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que recibió el diezmo de Abraham tras unas batallas y del botín que pudo sacar él y sus hombres, pero no se sabe el origen ni cómo ha sido el final de Melquisedec. Y eso le da a Melquisedec esa dimensión como representativa, ¿no? Previa, por supuesto, de Cristo. Es el sacerdote perfecto, porque sin origen, sin final, ¿no? Por lo menos no es que no tuviera ni origen ni final, es que no se sabe cuáles fueron su origen y su final. Así, la ausencia en el caso de Elías de mención acerca de su nacimiento, pues de su origen, luego sobrenaturalmente ha sido llevado, porque él, claro, no se sabe dónde ha nacido, ni muy bien cuándo, y se sabe que no ha muerto, ¿no? Se sabe que ha sido llevado al cielo por el Señor. Entonces también, al igual que Melquisedec, pues este evento, este hecho, le señala como un precursor simbólico de Cristo como el profeta eterno. Eso es muy interesante, pero al mirar nuestro texto vemos el hecho de que se diga que Elías era uno de los que fueron poblar la región de Galaad. Y eso es importante como para arrojar un poco de luz sobre su trasfondo natural, humano, ¿vale? El trasfondo natural, las experiencias previas, la formación obtenida anteriormente por parte de Elías, o las mías, o las tuyas, siempre ejercen una influencia determinante en la manera como expresamos la fe y en cómo nos consagramos al servicio de Cristo. Eso es inevitable. Cuando Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 1, 16, 17, dice, primero los judíos, pero también los griegos, pues ahí hace Pablo una diferencia de orígenes, ¿no? Judíos por un lado, griegos por otro. Así que la manera como se expresa la fe tiene mucho que ver con la experiencia de vida y la cultura y los orígenes de cada uno de nosotros, ¿no? En el caso de Elías, Galaad era una región montañosa, cubierta por espesos bosques, guarida de animales y bestias salvajes, una región aislada y solitaria. Por eso el rey de algún momento tuvo que trasladar a gente, a familias ahí para poblar esa región porque nadie quería vivir ahí. Era el Israel profundo, ¿no? Donde nadie quería estar. Como cualquier habitante de las rústicas aldeas de Galaad en las montañas, cercados por bosques y animales, pues Elías también debería ser brusco y tosco, grave y austero, acostumbrado a pasar largos periodos de su vida en soledad, envuelto en su capa de pello de camello y dotado de una resistencia que le permitía soportar grandes esfuerzos físicos. Si lo comparamos a la media de la gente de ese lugar, claro, ¿no? Con toda seguridad, al entrar por las puertas de una de las ciudades del valle, no de las aldeas de las montañas, las ciudades del valle, con casas elegantes, ¿no? Con sus centros comerciales, rascacielos, anchas avenidas, centros comerciales, pues al entrar ahí,
ese ser que se parecía a hombre, mitad bestia, ¿no? Pues todos lo mirarían como un bicho raro. Y de modo muy especial por los cortesanos palaciegos, acostumbrados al aburrimiento de la buena vida, a la ropa de marca, a la tecnología que supuestamente nos hace mejores que los demás y a los menús de McDonald's. Y él se llega ahí al palacio y se encuentra a esta gente muy elegante, muy fina, y que le dice, vaya pinta tiene ese tío, ¿de dónde ha salido ese ser? ¿No? Vaya pinta tenía el profeta. No estoy seguro si se encajaría como pastor en nuestros días, ¿no? ¿Me queréis ver aquí tosco, brusco, envuelto en una manta de pelo de camello? No es una visión muy romántica. Pero sí, en un capítulo posterior encontramos una frase que permite formarnos una idea muy clara de la índole espiritual de aquel hombre. Me refiero al capítulo 19, versículo 10, donde leemos que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Esas son las palabras de la Reina Valera del 60, o la Nueva Versión Internacional lo deja todavía más claro y más cercano a nosotros. Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Ese hombre de las montañas, ¿no? Que parecía más bestia que hombre, tosco, rude, ¿no? De pocas palabras, ¿no? Tenía en su interior, en su corazón, un profundo amor por Dios. Y lo expresó en este capítulo 19 con palabras que no pueden tener otro significado que el de que Elías se tomaba muy en serio la gloria de Dios en su vida y que para él honrar la persona de Dios con toda su vida y en cada una de sus dimensiones significaba más que todas las demás cosas juntas. Así entonces, a medida en que veía crecer la apostasía, la hipocresía, la corrupción y las maldades de su pueblo, debió de sentirse profundamente afligido y tomado por una indignación muy santa, ¿no? Tampoco hay razón para pensarse que Elías no conocía los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Ya que vivía ahí aislado en la montaña, pero no. Esos libros estaban disponibles en sus días, en especial los 5 primeros libros, los de Moisés, ¿no? Génesis a Deuteronomios, que los llamamos el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco. No había mucho incentivo a que la gente se acercara a los libros de la palabra de Dios, pero sí que estaban ahí. Por tanto, podemos suponer que él conocía la historia de la acción de Dios a favor de su pueblo y a favor de toda la humanidad. Por otro lado, sí que podemos pensar que por su mente le pasaba algunas preguntas serias sobre el cómo debía él actuar ante un rey, siendo él un rudo habitante de los aislados bosques de las montañas, ¿no? Ahí dentro de un palacio real. Pero seguramente esas preguntas, ¿cómo debo portarme?, puede que haya pasado por su cabecita, pero seguramente sabía muy bien el qué decir a dicho rey y a todo su pueblo. Cómo portarse, él podría tener dudas, ¿no? Me voy a poner mi mejor traje, que era uno de pello de camello también, que era igual que el otro, ¿no? Que su madre lo había lavado ya hace 4 o 5 veranos, el más limpito que tenía. Pero el cómo presentarse, cómo portarse, puede que tenga dudas en su cabeza, pero el contenido de lo que tenía que decir, eso lo tenía él muy claro. Y eso es así, tanto que en el versículo primero, que ya lo hemos leído, ¿no? Lo vamos a leer otra vez, lo vemos presentándose ante el rey y diciendo al rey claramente, tan cierto como
vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo y tú no, majestad, tú no. Pero yo sirvo, a Él yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Él sabía qué tenía que decir. No se escaqueó de su misión por ser rudo o tosco, por no tener un castellano elegante, o porque no tenía un linaje principesco, no tenía ropas adecuadas para estar en un palacio, ¿no? Él no se escaqueó de su misión por nada, ¿no? Tenía muy clara su misión como siervo de Cristo y no se le ha dado el derecho de desviarse de ella por el motivo que fuera. El ministerio que sea, ¿no? El mío, el tuyo, el de todos nosotros, porque todos tenemos ministerios, dones y servicios que prestar ante el Señor. El ministerio, pues el que sea, el que Dios me haya dado a mí y ese mismo Dios te haya dado a ti, a cada uno de vosotros, no está inmune, el ministerio no está inmune a dudas y preguntas, incluso no está inmune a temores o a sentimientos de incapacidad o de fracaso. No está inmune incluso al fracaso, pero siempre está bajo el poder del Todopoderoso, ¿no? Y bajo la gracia del Todopoderoso. Eso se puede ver ahora en los versículos 2 a 6, lo tomamos así como un bloque, donde el historiador registró que entonces, y esas son las palabras del texto, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Elías estaba abierto a recibir la palabra de Dios en días de amarga apostasía en la vida de su pueblo. Incluso estaba buscando la palabra de Dios, la estaba buscando con gran expectación, la estaba deseando, la echaba de menos escuchar la voz de Dios en su vida cada día. Y cuando Dios le dijo que se escondieran en Kerit, bebiera del agua del arroyo y comiera lo que los cuervos le llevasen de comida, él no dudó, no tuvo más preguntas, no se quedó pensando en la comodidad de su choza en las montañas, ¿no? O en la comodidad que iba a perder y en lo que le costaría obedecer la palabra de Cristo. Versículo 5, que dice, simplemente se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. O sea, este versículo 5 nos muestra que la simple presencia de la palabra del Señor en su vida tuvo la fuerza necesaria para hacerlo moverse de su comodidad hacia el lugar que Dios le tenía reservado. Tuvo la potencia suficiente para conducirlo a una vida de obediencia y de consagración. ¿Tuvo que asumir el coste del discipulado en su vida? Por supuesto que sí, al igual que tú y al igual que yo. La misión que le encargó el Señor a Elías no era ni pequeña ni extensa de peligros de vida. Le irán a perseguir duramente. Era una misión que requería muchísimo más que lo que llegamos a tener por simple valentía o empoderamiento naturales y humanos. Van más allá de eso, ¿no? Requería de él, de ti, de mí, poner atención a la voz de Dios. Por ahí empieza todo. Poner atención a la palabra, a las escrituras sagradas, a lo que Dios nos está diciendo. Por ahí empieza. Poner y buscar la guía de la palabra, que es la Biblia, de sumisión humilde a la presencia y a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La vida del profeta, al igual que la de todos los creyentes en Cristo, nosotros, es una vida de entrega y de servicio, incluso cuando la malvada reina Jezabel, que ya iremos a hablar de ella en algún momento, cuando la malvada reina no dudaba en matar a cualquiera que se opusiera a su voluntad.
y a su paganismo. Y de hecho ya había mandado ejecutar a muchos siervos del Señor. Quiero terminar. Al igual que Elías, no hace falta temer a la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento y que nos convoca a dejar lo que sea que nos ata a uno mismo, que nos conduce a la consagración y al servicio. El mismo asombro de la vocación del profeta Elías y de su dramática aparición en el escenario público de un pueblo ateo, como eran los israelitas, ¿no? Un pueblo ateo y a la vez pagano, ¿no? Es un ateísmo religioso, como el de nuestros días, ¿no? Ateo y a la vez pagano. Y de un rey malvado, corrupto y cruel, de una reina asesina, ¿no? Es también el permanente asombro que nos toma cuando vemos la obra de Dios en nuestras vidas y cuando vemos lo que está haciendo el Señor por todo el mundo. Cuando oímos la voz de Cristo que nos llama, nos asombramos, nos santificamos y Él nos envía. Sigamos entonces las pisadas de nuestro querido hermano el profeta Elías y ya la próxima semana seguiremos con otro pasaje de su vida. Que Dios nos bendiga. Amén.